Buenos días, mi nombre es Arimar Castrellón, soy estudiante del primer año de Medicina del UNER en la sesión 15 y le vengo a hablar sobre la uroanálisis y de qué manera podemos interpretarla. Cuando nos referimos a las expresiones de uroanálisis citoquímico de la orina, diagnóstico parcial o examen de orina, nos estamos refiriendo a un perfil o grupo de pruebas de tamizaje o cribado que nos permite identificar enfermedad renal del tracto urinario o sistémica. Desde el aspecto médico se considera que la orina es una biopsia líquida que podemos obtenerla sin causar ningún tipo de dolor. Por lo tanto, se ha convertido en una de las herramientas más ideales y de mejor diagnóstico no invasivo de las que se puede ver el médico. El análisis de la orina dentro del laboratorio va a incluir su análisis físico, químico y su análisis microscópico. En este último nos estamos refiriendo a los sedimentos urinarios, los cuales nos permiten identificar elementos formes que se encuentran en la orina, si por ejemplo contamos con los leucocitos y los eritrocitos. En cuanto al análisis físico-químico, en cuanto a los aspectos físicos de la orina, contamos con su volumen, el color, olor y su aspecto. En cuanto al volumen, aunque el volumen de la orina no es tomado en cuenta en los exámenes habituales, este es de importancia cuando se trata de tomar análisis de orina de más de 12 y 24 horas. Esto es la orina minutada. De esta manera hay que tener en cuenta que el volumen normal de orina en un hombre adulto varía entre 700 y 2000 mililitros al día, mientras que cuando este volumen es mayor a 2500 mililitros por día se le llama polinuria. Más cuando este baja a 100 mililitros por día, esto va a comenzar a llamarse anuria. El aspecto de la orina puede ser cristalina, nítida o clara. Cuando haya una alteración de esta apreciación es necesario realizar análisis y estudios complementarios, inclusive bajo microscopio. De igual manera, cuando contamos con la aparición de la espuma, al arrojar o batir la muestra dentro del frasco, se puede considerar que es común, pero cuando esta perdura y es excesivamente alto, hay que considerar que hay que prever una proteinuria o la presencia de sales biliares que pueden alterar dicha tensión superficial. En cuanto al color, tenemos que la orina presenta un color ámbar, un amarillo claro muy peculiar. Este color se lo debemos al urocroma que se encuentra ya presente. Así contamos con los porfirilinas, la bilirrubina y los uroeritricitos. El olor se describe que la orina tiene un olor único o inclasificable, es decir, cada orina va a tener un olor diferente a las demás. Se le describe que una concentración potente de orina, aunque tenga un olor demasiado fuerte, no quiere decir que tenga alguna patología. En cuanto a los exámenes químicos, hay que tener ciertos valores referenciales para tomar en cuenta. Así, por ejemplo, cuando nos referimos a los nitritos, el resultado esperado es que esto sea negativo. Cuando nos referimos a la cantidad de proteína, este debe ser menor a 0,15 miligramos en 24 horas. La glucosa, los resultados esperados siempre van a ser negativos. Cuando nos referimos a las cetonas, lo normal es que sea una cantidad entre 17 y 42 miligramos por decilitro. Cuando nos referimos a un pH, el mínimo puede ser de 4,6, mientras que el máximo puede ser un pH mayor a 8. Cuando nos referimos a los sedimentos urinarios, ya esto es análisis a nivel microscópico, contamos con la cantidad de leucocitos que puede ser entre 0 a 5 en un campo con un aumento de 40. De igual manera, los eritrocitos pueden encontrarse en cantidades entre 0 a 2, mientras que las células epiteliales, igual que los cristales, van a encontrarse en cantidades variables dentro del análisis de la orina. ¿De qué manera podemos interpretar eso o qué nos quiere decir un uroanálisis? De manera que cuando nos encontramos con la presencia de células epiteliales, lo normal es que dentro de la orina haya una cantidad variable de este tipo celular. Más sin embargo, cuando esta es excesiva y sobrepasa lo normal, hay que considerar que es un indicio de una enfermedad renal o algún otro problema médico.
De igual manera, la presencia de las bacterias es un claro indicio de que se está desarrollando un proceso infeccioso. La presencia de filamentos de moco o mucina, estas son estructuras irregulares, filamentosas, largas y delgadas, mientras por lo general no tienen un significado patológico, por lo tanto puede que sea normal su aparición en la orina. En cuanto a los cristales, de igual manera, esto es normal, pueden estar teniendo tamaños y formas muy diversas dependiendo de la composición química y del pH que tenga la orina. La sangre se conoce que cuando la sangre está presente en la orina se le llama hematuria. Muchas cosas pueden causar la hematuria, por ejemplo, contamos con ciertas patologías, infecciones o incluso un traumatismo en el tracto urinario. También en enfermedades hemorrágicas como la anemia hemolítica, en pacientes anticoagulantes, en litiasis renal o incluso ciertos fármacos también pueden provocarla. Cuando nos encontramos con leucocitos de un análisis de orina, este es un claro indicador de que puede haber una infección. De igual manera, los nitritos sirven para detectar ciertas infecciones asintomáticas causadas por bacterias reductoras de los nitritos. Esto es un indicador o un signo de una infección en vías urinarias. Lo que son los parámetros de leucocitos y nitritos son aquellos que nos permiten identificar si se está desarrollando una infección en las vías urinarias, siendo sus resultados esperados negativos. Cuando nos referimos al pH, este es el encargado de medir la acidez de la orina, teniendo en cuenta que esta puede variar durante el transcurso del día. Así, por ejemplo, tenemos que la orina tiende a ser ácida en las mañanas, teniendo un pH menor a 7,0, y en la tarde puede llegar a ser alcalina con un pH mayor a 8. Cuando nos referimos a la presencia de proteínas en la orina, esto se le llama proteinuria. La presencia de proteinuria en la orina es un claro indicio de que se está desarrollando una alteración renal. Más sin embargo, la exposición a una actividad física después de un estado febril, exposición a un frío alto o incluso en estados de estrés pueden que una persona tenga pequeñas cantidades de proteinuria en la orina. Lo común es que un riñón sano tienda a excretar pequeñas cantidades de proteína en la orina. Cuando nos encontramos con la presencia de los urobilinógenos, su manifestación y excretación indican que se está desarrollando un proceso degenerativo del sistema hepático, teniendo en cuenta que el urobilinógeno viene siendo un producto de descomposición de la bilirrubina. Su resultado esperado es que su cantidad mínima tiene que ser menor a 1 miligramo por decilitro. De igual manera, la presencia de bilirrubina es un indicio temprano de que se va a desarrollar una enfermedad hepática, siendo la bilirrubina un producto de descomposición de la hemoglobina. Cuando nos encontramos ante la presencia de las cetonas en la orina son un indicador de ayuda que nos permite identificar y administrar el control de la diabetes, siendo resultados esperados negativos. Y cuando nos referimos a la glucosa en la orina, por lo general esta tiende a aparecer cuando la glicemia va a ser mayor a 180 miligramos por decilitro, siendo un indicador de una diabetes. Por lo tanto, sus resultados esperados siempre van a ser negativos. Gracias.